a ver este tema, hermanos, que se llama el culto que Dios no acepta. Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así, hermanos, ¿ya estamos ahí? Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén, hermanos, así dice la palabra del Señor. El profeta Isaías, hermanos, tuvo un ministerio bien extenso, hermanos, hablando de tiempo. Profetizó cuando Usías era rey, cuando Jotam era rey, cuando Acaz era rey y cuando Ezequías era rey. O sea, 4 reyes, hermanos. Pero la historia dice que todavía Manasés, hermanos, el hijo de Ezequías, fue el que lo martirizó. Dice la historia que se escondió adentro de un árbol, hermanos, de un hueco de un árbol, y ahí lo aserraron, hermanos, lo partieron, como dice Hebreos, ¿verdad? Algunos fueron aserrados. Entonces, dicen los teólogos, hermanos, que Isaías era un hombre bien valiente, hermanos, porque la mayoría de los reyes a los cuales les profetizó, hermanos, eran reyes malos, y él les dijo los pecados que Dios les señaló. Pero usted nunca va a encontrar, hermanos, en la profecía de Isaías que él se conduela, como Jeremías. Jeremías, sí, hermanos, lo vemos condoliéndose, diciendo que él está triste, que la palabra de Dios le ha sido una afrenta. Isaías tenía otro carácter, hermanos, otra forma de ser. Y desde estos tiempos, hermanos, 700 años antes de Cristo, pues Isaías anunció la venida del Mesías de una manera muy completa, hermanos, sí, el reino, la segunda venida, la primera venida, etcétera. Pero él empieza su profecía, hermanos, haciéndole saber al pueblo que Dios no estaba contento con el culto que le estaban ofreciendo. Hermanos, y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros muy personalmente que el culto puede estar lleno de emociones, puede estar lleno de cosas que a nosotros nos gusten y nos parezcan bonitas, pero tenemos que pensar, bueno, ¿qué opinará Dios de lo que le estamos ofreciendo? Sí, porque el Señor, hermanos, en el versículo 2, mire, lo primero que hace es que Él pone a los cielos y a la tierra como testigos de que Él les va a hablar a su pueblo. Dice el versículo 2, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Isaías no tenía ninguna duda de que Dios era el que le estaba revelando, hablando, hermanos, dando las visiones para que él las dijera. Hermanos, a la gente no le gusta que nosotros le digamos que son pecadores, ni a nosotros nos gustan que nos digan eso. Pero cuando la Biblia lo diga, pues hay que decirlo, hermanos, ¿verdad? Porque Isaías hizo eso. Entonces, mire, Dios dice que Él hizo 2 cosas por Israel, hermanos. Versículo 2. Lo primero, crié hijos. Y para criar hijos, hermanos, ¿qué se requiere? Pues se requiere tiempo, se requiere dinero, se requiere esfuerzo, se requiere amor, se requiere cuidado, ¿verdad? Y el Señor, esta palabra, hermanos, criar, no está hablando de solamente como los papás a veces, hermanos, que crían hijos y pues hay que se crezcan a la buena de Dios, ¿no, hermanos? Cuando la Biblia dice cría hijos, quiere decir que Dios, hermanos, se preocupó por él, por Israel, y lo guió, lo enseñó. Porque mire, hermano, Dios no castiga injustamente. Dios a una persona que su cerebro no le funciona bien, que no entiende, hermanos, Dios a esa persona no la puede juzgar como a una persona que sí entiende las cosas, porque Dios no es un Dios injusto. Cuando la Biblia dice, crié hijos, quiere decir, yo me dediqué a ustedes como un padre y los instruí
los enseñé. Segunda cosa, hermanos, que dice el profeta, los engrandecí. O sea, los llevé a una etapa donde yo pensaba, yo creía que ustedes iban a responder maduramente, ¿verdad? Como lo que hacen los padres hoy, hermanos, ¿verdad? A sus hijos les dan escuela, secundaria, preparatoria, universidad, y esperan que ese hijo pues comparta un poco, ¿verdad, hermanos? Con los papás, y nada, que se casan y se van. Y luego le dice la muchacha, no vas a ir a ver a tus papás. Y se hacen bien obedientes los muchachos, ¿verdad? Súper obedientes. Y no van. Hay papás a mí, hermanos, que me han hablado. Y me han dicho, hermano, hable con mi hijo. Desde que se fue, no ha vuelto. Y viene enojado. Le digo, no, hermano, pues, ¿qué le digo? Si no le hace caso a usted cree que me va a hacer caso a mí? Hermanos, fíjese, si humanamente eso duele, ¿qué sentirá el corazón de Dios, hermanos? Y van a decir, Dios no tiene corazón. Bueno, hermanos, la Biblia usa figuras, ¿verdad, hermanos? Para hacernos entender que a Dios hay cosas que le duelen. Y le dolió el desprecio, hermanos, de su pueblo. Mire, vamos a ver, si usted lee todo el capítulo 1, hermanos, tiene 31 versículos. Si usted lo lee detenidamente, el pueblo seguía yendo al culto, hermanos. El pueblo seguía haciendo su vida religiosa, pero sin conciencia. Y lo peor, andando en sus caminos, y no eran buenos. Versículo 2, hermanos, dice, crié hijos y los engrandecí. Y luego el Señor dice, y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron. Y más adelante vamos a ver, hermanos, que Dios les da 4 definiciones de su rebelión. En el versículo 3, Dios los compara, hermanos, ¿sí? O Dios hace una comparación entre los animales y el ser humano. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño, ¿verdad? Y usted sabe que es un buey, ¿verdad, hermanos? Es un toro, es un animal vacuno, ¿verdad, hermanos? Que dice, conoce a su dueño. Y yo me acuerdo cuando era niño, hermanos, y mi abuelo Isaías tenía vacas y toros y toritos, como decía David. Y mi abuelo, hermanos, en la mañana los echaba al monte. Pero en la tarde, las vacas y los bueyes, hermanos, llegaban a la propiedad de mi abuelo en Villalama, hermanos, y estaban ahí afuera de la propiedad, en la puerta, esperando que mi abuelo les abriera, hermanos. Se metía el sol y ellos llegaban, y mi abuelo ya les tenía agua, hermanos, en una pileta para que tomaran. Hermanos, el buey conoce a su dueño. Y luego dice Isaías, y el asno, ¿verdad? Fíjense, hermanos, el burrito, al que nosotros decimos burro cabezón, ¿verdad? Bueno, el burro, hermanos, el asno, el pesebre de su señor. Y me acuerdo que enfrente de donde vivía mi abuelo, había un señor, un viejito que se llamaba Luis Pérez, hermanos. Y él tenía 2 burritos que subía a la montaña y allá se quedaba. Bueno, esos burritos, hermanos, siempre estaban allí. Y yo nunca vi, hermanos, que una vaca acornara a mi abuelo, un toro lo pateara, ni el burro, por más burro, hermanos, revolcara a don Luis Pérez. Yo era un niño, hermanos, le estoy hablando de hace 38 años más o menos. Yo tenía unos 8 años cuando me acuerdo de esas cosas. Dice el versículo, pero Israel no entiende. ¿Verdad, hermanos? Mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, hermanos, cuando la Biblia dice que nosotros no tenemos conocimiento de Dios, o alguien no tiene conocimiento de Dios, no quiere decir que mentalmente no comprendamos, sino que no obedecemos, hermanos. Porque mire, cuando uno conoce a Dios en verdad, uno vive de una manera distinta, porque sabe que Dios nos puede castigar. Uno habla de una manera distinta, no anda hablando ahí de los hermanos. Fíjese, hermano, yo hoy estaba viendo a unos pastores
y pusieron fotos en el Facebook ahí, ellos, acá estamos en esta iglesia, gracias porque nos permiten estar aquí. Y yo estaba viéndolos y digo, Señor, trata con estos hermanos porque sus hijos son unos rebeldes. Y miren, hermanos, estos pastores, sus hijos crecieron como los míos, como los suyos en la iglesia. Y ahora son unos tremendos hombres, muchachos, ya están grandes, pecadores, pero pecadores, hermanos. Y yo digo, Señor, si yo no puedo ganar mucha gente para Cristo, para ti, yo quiero que mis hijos sean salvos. Yo quiero morirme con la seguridad de que mis hijos te temen, te conocen, que no vayan a decir de mí lo mismo. Ay, ándale, amado Rodolfo, predicando en las iglesias y sus hijos son unos pecadores de primera. Hermanos, porque cuando nosotros conocemos a Dios, hermanos, no podemos hablar de los pastores, no podemos, hermanos, hacer las cosas como si Dios no existiera. Y eso es cuando la Biblia dice que la gente no conoce a Dios, hermanos, cuando ellos viven exactamente como si Dios no existiera. Mire, versículo 4, aquí hay 4 definiciones de cómo Dios se dirige a su pueblo, hermanos. Primero, les llama gente pecadora. O sea, practicaban el pecado, hermanos, abiertamente, porque Dios dice, gente pecadora. Segundo, pueblo, o sea, no quiere decir que llevaban un pecadito, hermanos. Cargado quiere decir que traían costales, ¿verdad? Que traían mucha maldad, hermanos, sobre ellos. Tercera definición, generación maligna. Fíjense cómo Dios va subiendo de tono, hermanos. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Ahora, hermanos, ya decirle a una persona que es maligno, tiene que tener frutos muy pesados para que nosotros le digamos, porque nosotros que somos definidores del pecado, ¿verdad? Los humanos decimos, bueno, este hermano no anda tan mal, pero este es el mismo diablo, ¿verdad? Decimos, hermanos, nosotros, bueno, generación de malignos. Hermano, yo no quiero que digan eso de mis hijos. Ayúdenme a orar por mis hijos, hermano. Sí, yo creo que esa sería la derrota, hermanos, de mi vida. Que mis hijos anduvieran practicando la borrachera, el adulterio, que se tatuaran, que se perforaran, que vivieran como gente sin temor, hermanos. Yo creo que, no, hermanos, me moriría de tristeza. Porque, ¿qué van a decir de ellos? Mira la generación de malignos. Y le llama de otra manera, hermanos, hijos depravados. ¿Qué andarían haciendo, hermanos, para que el Señor les... Bueno, aquí dice que andaban haciendo, hermanos. Si usted lee el capítulo entero, al final Dios les dice todo lo que ellos andan haciendo. Salud. Ahora, ¿por qué Dios se dirige tan duro, hermanos? Porque, le vuelvo a repetir, mire lo que dice el versículo 2, yo los crié, yo los engrandecí. Ustedes no tienen por qué tener esta vida, porque yo soy su padre. Dios, hermanos, muchas veces en la palabra les dice, si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad, hermanos? Versículo 5, Dios les dice una pregunta. Bueno, el 4 sigue diciendo, ¿verdad? Dejaron a Jehová, provocaron ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y luego dice el 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Quiere decir que Dios, hermanos, por amor, fíjese, por amor, los estaba disciplinando. Porque mire lo que sigue diciendo, todavía se van a rebelar
y les dice cómo está la condición física, hermanos, de ellos. Les dice, toda cabeza está enferma. O sea, Dios lo estaba haciendo para que ellos volvieran, hermanos. Segundo, y todo corazón doliente. Sigue diciendo, hermanos, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, como la varicela, como la viruela, hermanos, como la sarna, como el sarampión. No sé qué les haya dado, hermanos, pero dice que Dios tuvo que disciplinarlos. A ver, hermanos, si ellos reaccionaban de su vida. Y mire, hermano, déjele digo, cuando veamos que nuestros hijos se rebelan, más vale que oremos para que Dios trate con ellos así, que su alma se vaya al infierno por toda la eternidad, hermanos. Aunque nos duela, porque nos duele que nuestros hijos sufran. Pero son cabezones a veces, hermanos. Yo les digo, yo a veces veo a esos pastores, hermanos, bien despreocupados, predicándole a los muchachos. Y yo digo, les deberían de predicar a sus hijos. Y no por crítica, hermanos, es porque yo no amo más a nadie en esta vida que a mis hijos, hermanos. Y yo no creo que ustedes los vayan a querer más que yo, porque no son sus hijos. Hermanos, dice, sino herida. Fíjese cómo estaba el cuerpo de ellos. Hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fíjese la condición física, hermanos, de algunos del pueblo, pero ellos todavía no reaccionaban. Decían, no, yo estoy yendo al culto. Porque vamos a verlo, hermanos, en unos momentos. Versículo 7. Dios pasa del castigo físico, hermanos, a sus posesiones, a su tierra, a su casa. Dice el 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión, o sea, Israel, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Isaías, hermanos, usó una frase en el versículo 9, hermanos, dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, hermanos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué quedó de Sodoma y de Gomorra, hermanos? No quedó nada, pero Dios en su amor, en su misericordia, Isaías dice, ay, si el Señor no nos hubiera dejado un resto pequeño, porque siempre va a haber un remanente, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Siempre va a haber pastores sanos, hermanos, siempre va a haber pastores con un corazón de Dios que nos rueguen, vuélvase al Señor. Siempre va a haber alguien que le visite, hermano, y que le diga, hey, Cristo te ama, regrésate. Ese es el remanente pequeño, hermanos, el resto. Versículo número 10. Fíjese cómo les llama el Señor, hermanos, príncipes de Sodoma. Oigan la palabra de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, hermanos. Hasta donde Dios, era una vergüenza, hermanos, que les llamaran sodomitas. Pero dice Dios, oigan la palabra mía. 2, escuchen la ley, porque en la ley, hermanos, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Dios les había revelado toda su verdad, todos sus mandamientos, 613 mandamientos, hermanos, que les había dado para que ellos vivieran y temieran a Dios. Tenían Dios, hermanos, tenían la Torah, tenían sacerdotes, tenían levitas, tenían un templo, tenían cantores, tenían cantos, tenían, hermanos, músicos, tenían profetas, pero como Isaías les dice más adelante, este pueblo de labios me honra, hermanos. Y a veces la iglesia, hermanos, quiere que le guste el culto a ella. No, hermanos, es que yo no voy ahí porque ahí no me gustan los cantos. Es que no son para ti los cantos.
Contrátate un trío o un cuarteto para que te canten ahí en la sala de tu casa. Mariachi. O de perdido ¿cómo se llaman esos que ponen para cantar? Un karaoke ahí para que... No, hermano, es que ahí no me gusta el culto. Es que el culto no es para ti. Sí, el culto es para nuestro Dios, hermanos. Y la iglesia no entiende eso, hermanos, ¿verdad? No, hoy no sentí nada. Pero es que no es de que tú sientas, es que le entregaste al Señor. Versículo número 11, hermanos. Aquí empieza, hermanos, el culto que a Dios no le gusta, ¿sí? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Les hace una pregunta. ¿Para qué? Mire, hermanos, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Para qué quiero la multitud, Israel, de tus sacrificios? Le estaban llevando animales, hermanos. Estaban derramando sangre. La estaban poniendo la carne, hermanos, de los animales muertos sobre el altar. Pero Dios le dice, ese culto yo no lo quiero. Ese culto te gusta a ti, pero ese culto no me gusta a mí. Porque, hermanos, el culto tiene que ir acompañada con una vida de justicia, una vida de temor, una vida, hermanos, de santidad. Es la única manera que Dios lo acepta. Y sobre todo, hermanos, una vida relacionada con Cristo como Señor y Salvador. Porque ahí empieza todo. Versículo 12, otra pregunta, hermanos, que les hace el Señor. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Quién? Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. O sea, vacía, hermanos. Sin corazón, sin gratitud, sin amor. Solamente por cumplir. Dios no quiere eso, hermanos, de nosotros. Y yo no digo porque ustedes se lo estén ofreciendo así, hermanos, pero sí para reflexionar cómo venimos y si se agradará a Dios, hermanos, de lo que nosotros le estamos ofreciendo. Dice el versículo, el incienso que me ofrecen, fíjense, hermanos, me es abominación. Y lo ponían, hermanos, en la tarde, lo ponían a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, hermanos, el incienso. La luna nueva y el día de reposo, el que convoquen esas asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, pues cada mes, hermanos, el sacerdote tocaba la trompeta, y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y aquí está hablando Dios, hermanos, no el sumo sacerdote que estaba en acción, hermanos, está hablando Dios. Versículo 15, fíjense, hermanos. Cuando extendáis vuestras manos, porque así oraban ellos, hermanos, con las manos extendidas y mirando hacia el cielo, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya ve cómo ellos están en el muro de los lamentos todavía, ¿verdad, hermanos? Ahí están ellos con sus filacterías, hermanos, y con sus ropas, y ahí están ellos, sus barbas largas, clamando al Señor. Dice, cuando ustedes multipliquen la oración, yo no oiré. Y el Señor les da una razón. Dice, porque llenas están de sangre vuestras manos. Llenas, hermano. O sea, estaban participando en asesinatos, en violencia, maldades, hermanos. Como alguien que no conoce a Dios, porque ese era el problema. Los que no conocen a Dios, hermanos, bueno, no conocen al Señor, pero estamos hablando, recuerde, crié hijos. O sea, los enseñé y los engrandecí, ¿verdad? Es
como Elsis y Carlos, que están criando a su hija, y ellos esperan que Bere cuando ya crezca responda, ¿verdad? Hija, sí, mamá. Hija, sí, papá. Pero el corazón de nosotros es tremendo, hermano. Es tremendo. Versículo 16, el Señor les llama, hermanos, y les dice, ¿quieren que acepte el culto? Ahí les va lo que tienen que hacer. Primero, lávense y límpiense. ¿Verdad que sí? Así dice, hermanos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacerlo malo. ¿Quieren que acepte el culto? Hagan esto. Límpiense, lávense, quiten la iniquidad, dejen de hacer lo malo. Versículo 17, aprendan a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Cosas, hermanos, entendibles. ¿Verdad que sí? Cosas muy entendibles, hermanos, porque no es solamente venir al culto y decir, no, pues ya fui al culto el domingo y el martes y el jueves. Qué bueno, hermanos, qué bueno. Yo los felicito porque vienen, porque ahora en este tiempo la gente no quiere venir a las iglesias. Yo los felicito, pero aquí venimos a aprender para luego vivir, ¿verdad, hermanos? Y ayudar. Lo que dice aquí, aprendan a hacer el bien. Segundo, busquen el juicio. Tercero, restituir al agraviado. O sea, pide prestado, paga. ¿Sí? Sacas fiado, paga. Que no te pongan en el buró de crédito, ¿verdad? Hoy me hablaron, ¿verdad? Para un crédito de un amigo. Y, oiga, usted es tal persona, sí. ¿Conoce a tal persona? Sí. ¿Me puede dar una referencia de él? Le dije, sí. Pues pregúnteme a ver qué sale aquí. Y ya me empiezan, ¿lo conoces? Sí. ¿Hace cuánto? Y ya me dice la última pregunta, ¿cómo lo considera usted? Le digo, no, pues conmigo ha sido honesto, pero yo nunca le he prestado dinero. Le digo, pero conmigo ha sido muy, muy honesta esa persona. Digo, para que no me vayan a cargar a mí la deuda, ¿verdad, hermanos? Pero, restituir lo agraviado. Sí. Fíjese, cosas, hermanos, que a veces nosotros ni pensamos que a Dios le pone atención a eso. Versículo 17, haced justicia al huérfano. Amén, hermanos. Y amparen a la viuda. Ellos se habían olvidado de todo esto, hermanos. Ellos nomás iban, cantaban, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Veían al huérfano, lo corrían, no le daban. Veían a la viuda, los fariseos, hermanos, la robaban. Necesita usted leer todo el capítulo, hermanos. Ya vamos a terminar en el versículo 18. Usted lo lee en la noche antes de dormir. El Señor le dice que ellos la plata la mezclaron, hermanos, con escoria. El vino lo mezclaron con agua. Dijo un predicador, dijo Jesús transformó el agua en vino. Y estos transformaron el vino en agua. O sea, fíjense, hermanos, lo corrupto que era. Y así está la humanidad, hermanos. ¿Verdad? Esas tiendas súper caras, hermanos, que nos venden las cosas a 10 veces más. Un día Dios los va a llamar. Y no quiero decir aquí los nombres porque me están grabando. Y va a salir en el Facebook y me van a bloquear el video, hermanos. Pero ustedes saben a qué tiendas me refiero, ¿verdad? Abonos chiquitos, ¿verdad? Versículo 18, hermanos, terminamos. El culto que Dios no quiere, y el Señor le hace un ruego a su pueblo, hermanos. Y le dice, venid luego. Mire, hermano, cómo Dios es bueno. Venid luego. Yo estoy dispuesto a aceptar el culto, pero ustedes tienen que venir luego. Dice Jehová, estemos a cuentas, ¿verdad? Dios no los desecha, hermanos. Dios no les dice, ya los voy a matar. No, les dice, no, ahí está una oportunidad para que yo acepte el culto. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea,
rojos, hermanos. Rojos. Si vuestros pecados fueren como la grana, y así eran, hermanos. Dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Fíjense, hermanos, qué precioso Dios que perdona. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, hermanos, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente y poner temor delante de nosotros para que le agrademos. Versículo número 18 dice, si fueren rojos como el carmesí. No importa, Israel, vendrán a ser como blanca lana. Y les dice el versículo 19, si quieren y escuchan, comerán del bien de la tierra, ¿verdad? Si ustedes quieren y escuchan mi voz, ustedes van a ser bendecidos. Yo voy a aceptar el culto y los voy a bendecir. Versículo 20, pero si no quieren y siguen siendo rebeldes, van a ser consumidos a espada. Y luego dice, ¿por qué, hermanos? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. No lo ha dicho el hermano Rodolfo, hermanos. No lo ha dicho el apóstol Pablo, no lo dijo el profeta Isaías, lo dijo y lo dice y lo sigue diciendo el Señor. Entonces, hermanos, yo tengo que seguir llamando a los pecadores al arrepentimiento. Y yo mismo me tengo que llamar y examinar y decir, Rodolfo, ¿se agradará al Señor de lo que estás haciendo? ¿Sí, hermanos? ¿Se agradará a Dios? Porque yo le puse el tema, hermanos, el culto que Dios no acepta. Porque Dios le dijo, no puedo soportar esto. No puedo, hermanos. Y que esta palabra, ¿verdad?, nos haga reflexionar. Cuando vengamos al culto, le digamos, Señor, primeramente que nada, pues límpiame, para que yo pueda adorarte como tú te lo mereces, porque Él es santo, hermano, ¿sí? La Biblia dice 3 veces santo. Entonces que nuestra adoración sea con temor, que sea con reverencia. Y mira, hermano, cuando lo hagamos así, Dios nos va a bendecir, porque Dios se agrada de eso. Y lo va a ver usted en su vida, hermanos, que Dios lo va a bendecir en todos los ámbitos. Y si un día usted viene malo, enfermo al culto, viene decaído, viene con situaciones difíciles, pero usted y yo, hermano, nos humillamos a este punto, el Señor, vamos a salir del culto de otra manera bendecidos, hermano, porque Dios le dice a Israel, yo aquí estoy y estoy dispuesto, pero el que necesitas cambiar eres tú. Y lea, hermanos, del versículo 20 en adelante hasta el 31, solamente son 11 versículos, léalos antes de dormirse. Dios les dice ahí todo lo que los tremendos andaban haciendo. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues esa es la palabra del Señor en esta noche.